Pero veo, o sea, la verdad es que estaba pensando justo cuando llegaba a Vilasar, decía, es cuando llegas al límite que ves más la provisión del Señor. Cuando vas sobrado no la ves tanto, pero cuando vas al límite sí. Y la verdad es que decía, pues a lo mejor el Señor me pone ahí un parking justo enfrente, pero el Señor provee de otras maneras. Y mi hermano me cogió el coche y me lo aparcó él. Entonces, sí, el Señor va proveyendo de cada cosa, ¿no? Ha sido una semana muy límite también en cuanto para poderme preparar. La verdad es que tenía pensado ya coger esta semana y dedicarme al 100%, y entonces vino el virus de la escarlatina. Y lo cogió primero Evan, se puso rojo, parecía un extraterrestre, después la Eunice y ahora la Eden. Y entonces tuve que llevar a Loida con Eden y Eunice para el hospital y después venir para aquí. Así que sí. Aún tengo, aparte, por no añadir más, ¿no? Pero es que se trata de un texto muy complicado el de hoy, muy complicado. Un texto al que le temía, la verdad, le temía. Porque es una temática muy dura y muy compleja a la vez. Y ya iba como preparado vale, vamos a estudiar el texto, vamos. Pero es que aparte, uno de los versículos yo no tenía ni idea, pero es que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Entonces ya, bueno, decía, Señor, pues ya iban pasando la semana y yo seguía sin entender del todo el texto. Hasta ayer. Ayer fue un día clave para que pudiese entender, y espero que el Señor pues encamine las cosas para que sea un día de mucha bendición el de hoy. No por lo que pueda decir yo, sino que por lo que pueda decir Él, ¿no? Porque hoy podría salir muy mal. Hoy podría salir muy mal. Hoy podría haber personas que se levantaran y dijeran, mira, yo no creo en un Dios así. Yo no quiero escuchar estas cosas. Podrían haber personas que estuviesen tan heridas que dijesen, ya no vuelvo a venir. Porque vamos a hablar de algo muy duro, como el repudio, el divorcio. Y pensaba tratarlo como algo, bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Pero ayer entendí que no era eso lo que tenía que hacer, sino exponer el texto. Es que el texto habla solo. Yo no te tengo que decir qué pienso yo acerca del matrimonio y del divorcio. Dios te va a comunicar a través de estos versículos cuál es su voluntad acerca del matrimonio. Pero claro, es duro. Y yo ya sabía que conforme iba pasando el Malaquías, sabía que estos puentes entre lo que vemos en la situación de ellos y nuestras vidas en el día a día, pues como que se iba estrechando, ¿no? Cuando hablábamos del sacerdocio, bueno, sí puedo encontrar paralelismo. Cuando hablábamos de las ofrendas, sí puedo encontrar paralelismo. Pero cuando hablamos del matrimonio es que si estás casado vas a encontrar aplicación directa. Si no estás casado, también. Pero antes de empezar voy a hacer una lectura que no va a ser el texto. Vamos a ir a Juan. Y esto lo voy a leer por aquí. El Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así es como empezamos el mensaje de hoy. Es un mensaje que, como decía, puede hacer mucho daño. Y sobre todo si lo tomamos como una piedra. Pero es que cada uno de nosotros no tendría ni que pensar en coger una piedra. Porque si nos miramos a cada uno de nosotros, reconocemos que hay tantas faltas que el Señor ha cubierto que yo no puedo coger y ni siquiera pensar en utilizar un texto para estampárselo a alguien. Quería empezar también con un símbolo. Esta semana he estado trabajando valoración postural con mis alumnos y es curioso una cosa que nos pasa a todos. Todos tenemos una pierna más larga, aunque sean unos menos de 1 centímetro, o tenemos una rodilla que funciona un poco más hacia el exterior, y ahí no está todo anivelado. Y lo que todos hacemos de manera natural es ir compensando de manera que si yo tengo este lado más largo, entonces aquí acorto, aquí no sé qué, tal, hasta que me quedo siempre mirando en horizontal. ¿Por qué? Porque si mirara así, entonces me daría un telele. Entonces, de manera natural, tu cuerpo se adapta a la situación esta para conseguir hacer otro día, y otro día, y otro día. La intención con la predicación de hoy es revertir ese proceso. Hay un programa que se llama Reeducación Postural Global y se trata de ir a esos sitios que no están funcionando bien por esos desequilibrios y destensarlos. Para que al final acabes mirando recto, pero con un cuerpo funcional. De la misma manera, creo que es este mensaje de hoy para nosotros. Es una ayuda para que no simplemente vayamos a pasar otro día dados pues, las convicciones que uno haya podido tener, los esquemas que uno se haya podido montar. No. Se trata de que Dios nos habla y entonces corrige esas ciertas imperfecciones que hay en nuestro pensamiento. Entonces, no se trata de que yo voy aquí a exponer mi convicción acerca del matrimonio. Sí que hay una ética cristiana que cada uno debe de aplicar. Pero no lo vamos a hacer a través de eso, una teología sistemática. Vamos a mirar los versículos. Y el Señor pondrá esa falta de elasticidad o esa falta de tono o lo que sea. Bien, ahora sí que nos vamos a Malaquías. Y nos vamos a Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 10. Ya pronto serán predicaciones más agradecidas. Esta ya es la última, pero siendo la última es también la más dura. Vamos al versículo 10 que dice: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, y así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud,
porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ya sabemos que en Malaquías se utiliza una estructura socrática. Si os acordáis, era cuando Malaquías lanza una pregunta para que el pueblo responda y entonces les pilla. Es decir, pues esto que habéis dicho, pues no lo cumplís. Esto ha pasado ya varias veces. Al principio, pues hablábamos de las ofrendas, ¿no? De cómo decían, bueno, ¿y qué estamos haciendo tan mal? ¿Cómo que menospreciamos tu templo? ¿Cómo que...? Y lo hacían a través de las ofrendas, trayendo sacrificios que no eran aceptables. Y ellos lo sabían, el pueblo lo sabía. Pero, no pasa nada. Y de esta manera estaban menospreciando también la redención, menospreciando ese símbolo de perdón de pecados. Si yo traigo algo cojo, eso quiere decir que tampoco me importa tanto mi pecado. Después pasamos al sacerdocio, porque se dirige directamente a los sacerdotes. Y acerca de ese pacto que tenía especial con ellos. Y vimos esos sacerdocios que también estaban manchados. Y cómo despreciaban el rol, la nueva vida, la nueva misión que Dios les había dado. Y de la misma manera nosotros podemos estar despreciando esta nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Por qué lo hacían así? Pues porque tenían temor a los hombres. Y actuaban según lo que los hombres decían y la presión del pueblo. Y entonces Dios les daba el ejemplo de Leví. El pacto con Leví, y decíamos, pues ¿qué pacto es este? Veíamos como Leví salió cuando se construyó el becerro de oro y fue con espada a hacer una aniquilación a todo aquel que se había rebelado contra Jehová. Pero aún más claro lo veíamos como en el caso de Finés, donde había esta ya mezcla con otros pueblos y se estaba... había este ejemplo, ¿no? Bueno, ya había, el pueblo estaba tenía un gran virus, una gran enfermedad. ¿Y cómo paró? A través de Finés, que cogió y por el celo que tenía Jehová, entonces fue con su espada y mató a un israelita y a una moabita que estaban en la tienda. Y entonces cesó la enfermedad. Y entonces decíamos, ¿qué celo es este que tenemos que tener nosotros para Dios? Que nos importe más lo que Él dice que lo que los hombres dicen. Y por último, hoy vamos a ver los pactos manchados. Y que el paralelismo es que al final, si despreciamos el pacto, estamos despreciando a Dios mismo. Pero parte de estos versículos, que son lo que ayer, gracias al Señor, entendí y es lo que me hace estar muy tranquilo. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué dice esto Malaquías? Si en realidad va a hablar del divorcio, ¿por qué habla de estas cosas? Pues porque no es acerca del divorcio. Lo que está haciendo Malaquías es traer abajo todo lo que ha estado trabajando desde arriba. Es decir, todo lo que ha estado diciendo acerca de la relación del pueblo con Dios, esa relación vertical, ahora lo va a traer en horizontal. Y habla de ser desleales los unos con los otros. Pero todo a través de esta premisa. No nos ha creado, no tenemos un mismo creador, no tenemos un mismo Padre. Así que, ¿qué quieren decir estos versículos? Pues que no voy a coger una piedra y se la voy a tirar a mi hermano. Porque es mi hermano. Que miro a alguien, sea quien sea, y veo una persona que ha sido creada según la imagen y semejanza de Dios. Pero haciendo esto, bajando y viendo las relaciones interpersonales, lo que hace Malaquías es evidenciar aún más el problema del pueblo con Dios.
Y claro, después tenemos este cambio de escenario. Nos ayuda, pues, a ver si tenemos amor hacia Dios o no. Porque, como dice en 1 de Juan 4, el versículo 20, dice, si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por tanto, cuando más se va a ver la falta de amor hacia Dios es cuando Malaquías va a señalar el problema interpersonal. Y el problema más grave entre todos los problemas interpersonales, el matrimonio. Bien, entonces hay este cambio de escenario y se habla acerca de un pacto. En este mismo versículo, el versículo 10, dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? ¿Qué pacto es este? La ley. Y es que en la ley se describía bastante bien cómo nos teníamos que comportar los unos con los otros. Bueno, cómo el pueblo de Israel se tenía que comportar. Los jefes con los siervos, los maridos con las mujeres, y había allí una serie de normas para favorecer esas relaciones. Pero todo esto se estaba quebrantando. Bien, partimos de esta base. Partimos de ese, vamos a ver cómo la relación interpersonal es, para demostrar cómo es mi relación con Dios. Vamos a ir a los versículos 11 y 12, y el tema de estos versículos son los matrimonios mixtos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de matrimonios mixtos? Leemos los versículos y lo explico. Judá ha sido infiel y se ha cometido abominación en Israel y en Jerusalén porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él ama y se ha casado con la hija de un dios extraño. Si os fijáis, no dice con la hija de un extranjero. No es un problema racial, no es un problema de una persona que viene de otra nación. El problema son las creencias de esa persona. Es hija de un dios extranjero. Porque si no fuese así, entonces tendríamos problemas pues con Ruth, por ejemplo. Porque Ruth era moabita. Y se casó y al final, pues de la descendencia salió Jesús. Pero es que aquí estamos hablando de una trayectoria. Esto no era la primera vez que se les exhortaba al pueblo de Israel acerca de estas cosas. Si pensamos en Salomón, ¿cuándo empezó el declive? Cuando Salomón se casó con un montón de mujeres, no extranjeras solo, sino que adoraban a un Dios que no era el suyo. Y ese fue el principio del fin de ese glorioso templo. Después tenemos otros ejemplos, como Balac y Balaam, como veíamos hace pocos domingos, no sé si la semana pasada, pero Balaam aconsejó el infiltrarse dentro del pueblo de Israel. Y las moabitas se infiltraron dentro del pueblo de Israel para poder maldecirlo. Como no lo podía hacer verbalmente, entonces utilizó esta estrategia. Y, como he dicho antes, Finés defiende a Dios yendo contra el que estaba acostándose, uniéndose a esa moabita. No porque fuese moabita, sino porque estaba ofreciendo culto a un Dios extraño. ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿Cómo es que es tan serio? Si se quieren, ¿no? Y no lanzó piedras. Se trata de ver el valor del matrimonio y de ver cómo Dios lo ve. Y esto nos ayuda a analizar nuestra situación. El problema era que estos se habían casado con mujeres que adoraban otros dioses
y seguían viniendo al templo a adorar a Dios, a presentar la ofrenda y a esperar que me bendiga. Hacían como si nada. Y en casa podían estar, pues, uno orando a Dios, la otra orando a su Dios y ofreciendo sacrificios a su Dios, y todo esto se iban uniendo y quebrantando el diseño de Dios. Había incompatibilidad. Esa era la cosa. Tú no podías venir con la ofrenda y esperar que Dios te bendijese porque era incompatible. No podías coger y juntarte con la otra de otro pueblo y hacer como si nada. Y dice al que vela y al que responde. En esta versión que tengo yo, dice tanto al maestro como al discípulo. Donde se condena no solo el que practica estas cosas, sino el que las enseña también. Y esta es una forma verbal, una frase hecha que se utilizaba para decir todos. Tanto el que tenía un nivel socioeconómico súper alto como el bajo, como el que tenía mucho poder, autoridad sobre los otros, como el que no tenía nada. Todos estaban condenados al hacer esto. Pero podemos seguir preguntándonos, ¿pero por qué? Si se quieren, hay ciertas tendencias que ahora dicen, bueno, pues tú tienes que ser fiel a ti mismo. Entonces, mira, si esta es tu realidad, pues coge y actúa según lo que dice tu corazón. O hay otros, yo me acuerdo en mi época, que salían a evangelizar. Y era, vamos, es que ora por mí porque estoy evangelizando. Y de lo que se trataba era bueno, esta chica me gusta mucho y voy a intentar que se convierta. Lo quiero poner así con un ejemplo que me encontré un día pues desayunando. Estaba con mis compañeros de trabajo y mi jefe y claro, pues salió el tema de cómo les enseñaba yo a mis hijos en cuanto a esto del matrimonio. Le digo, no, es que yo les voy a enseñar a mis hijos que sobre todo se casen, por delante de todo, con una mujer, un hombre que ame al Señor. Y bueno, ya estaba. Mi compañera decía, pero Tim, con vols. Decía, no, pero es que a ver, el amor pasa por alto estas cosas, estas diferencias las pasa por alto. Pero entonces mi jefe piensa bastante las cosas. Y aunque es inconverso, le he hablado del Señor, pero bueno, el Señor sabe. Y mi jefe dijo, ¿pero qué dices, Monse? Pues claro que tiene que estar uno de sus hijos con alguien que tenga las mismas convicciones. Porque si no, van a haber un montón de problemas. Y eso va a ser imposible de llevar. Eso es mi jefe. Pero sin embargo, hay mucha cultura evangélica que ya empieza a ser más laxa en cuanto a estos temas. Y lo que decía, pues, estoy cojo de aquí, pues retoca un poco de aquí. Y así para poder seguir adelante y tirar del paso. Y no puede ser. Porque a Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Esto queda muy claro en versículos como 2 de Corintios 6:14, que dice lo de no os unáis en yugo desigual. Y esto también forma parte bastante fuerte de todos aquellos que están muy convencidos de que el matrimonio mixto está muy mal. Porque claro, en un yugo, si tú pones pues un animal y después pones otro tipo de animal en el otro lado, pues no van a tirar igual. Y al final uno se va a cansar, se va a tirar para un lado, el otro... Y no va a funcionar, no van a arar la tierra bien. Y esto ha sido algo que se ha soltado generación tras generación, yo pienso. Pero hay que entender la naturaleza humana.
hay que entender la tendencia del corazón a engañarse en un momento. Y hay veces que argumentos así, es cierto, es bíblico y hay que decirlo. Pero también creo que hay veces que le debemos de dar la vuelta un poco. Y pensar en cuanto el origen de todo esto. Vale, te enamoras de un chico o de una chica, el chico se enamora de la chica que, bueno, es que no es cristiana. Pero dice que me va a respetar lo que yo creo. Y aparte, es que le gusto mucho y a mí me gusta mucho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no evangeligues. Puedes orar. Pero siempre dispuesto a que el Señor sabe mejor lo que te conviene de lo que tú piensas. Y aquí estaba pensando también, al final empezar a salir, casarse con una persona que no tiene al Señor, no le quieres tanto. No le quieres tanto. Porque tarde o temprano el Señor va a ganar. Y entonces, si Él no acepta la fe, Él se va a ver arrinconado. No llegará a entender en ningún momento que es una relación donde Dios está primero antes que Él. Va a haber un montón de conflictos en el matrimonio y aunque tú preserves la fe, si la preservas bien, esa otra persona va a acabar cada vez más perjudicada por tu relación con Dios, a no ser que se convierta. Y ahora después hablamos de esto. Pero no le estás queriendo tanto. Y si miras por Él, ya no solo por ti, sino por Él, también es una respuesta válida el coger y decir, pues, no puede ser. Ahora bien, yo soy hijo de... Mi madre era cristiana, mi padre no. Y no es que mi madre lo estuviese evangelizando, porque, bueno, es una historia un poco larga y bueno, pero la cuestión es que mi madre, cuando vio que él no amaba al Señor, no, o sea, nada, como amigos, y lo dejaron como amigos, a pesar de que se seguían gustando. Pero mi madre, venga que orar. Y al final mi padre fue a una excursión unida y se convirtió. Por lo cual, seamos sensibles. Pero a la vez tengamos en cuenta cómo Dios aborrece este tipo de matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque estás diciendo, es que Señor, sé que tú eres rey, sé lo que te gusta, pero es que a mí me gusta más esto. Vale, pues, ¿qué hacemos cuando una persona ya está casada con un inconverso? O un matrimonio que más tarde, después de casarse, uno de ellos se convierte. En Corintios empezó a decirse como que no, te tienes que divorciar o abandonar a tu esposo o a tu esposa. No. Porque si vamos a 1 Corintios 7, también esto después viene refutado en 1 Pedro, ¿no? Pero 1 Corintios 7, del 12 al 14, dice: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer. Es decir, que incluso dentro de un matrimonio mixto, Dios puede obrar a través del creyente. Y no habrá mejor situación que ver a una persona fiel en el Señor que está sirviéndole a Él, sirviendo también a su cónyuge, pero que mantiene sus principios.
Ahora bien, esto no es garantía y no es excusa para decir, bueno, entonces me caso con él o con ella. No. ¿Por qué? Porque hay múltiples testimonios de que esto no sale bien, aparte de los fundamentos bíblicos que tenemos. Bien. Vamos a pasar a los siguientes versículos. Nos volvemos a Malaquías y vamos al capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y aquí vamos a ver un poco la historia que hay detrás de estos versículos, porque aún no la ha revelado, aún no la ha expuesto. ¿Por qué Dios está tan enfadado con estas personas que, que tenían matrimonios mixtos, repudiaban, etc.? Esta es la historia. Después de varias generaciones, después de la reconstrucción del templo, ya todas las leyes estaban, los procesos sacerdotales estaba todo definido, todo bien, pero empezaron a ser cada vez más laxos, cada vez más comprensivos y alrededor estaban los que serían en un futuro los samaritanos. Ellos tenían sus propios dioses, sus propios... Y imaginamos esto, porque en el versículo 13 tenemos aquí la clave. Dice, cubrís el altar de Jehová con lágrimas. Y si nos lo tomamos de forma figurada, entonces podría ser pues, que las mujeres repudiadas podrían estar llorando, y esas eran las lágrimas de las mujeres repudiadas. Podría ser que todo el pueblo pues, tenía las consecuencias de esto, y entonces con lágrimas decían, ¿por qué no nos aceptas las ofrendas? Pero si nos lo tomamos como sentido literal, ¿quién se podía acercar al altar? El sacerdote. Y ya estaban hablando de los sacerdotes. Entonces, para mi sentir, creo que es bastante lógico que un sacerdote ya casado y en cierta edad, pues su mujer habían entrado en rutina y de repente pues hay estas otras mujeres que visten diferente, miran diferente, se comportan diferente. Y hay esa atracción mutua. El sacerdote se repudia de su mujer y se casa con una de otra nación y de otro Dios. Y todos nos decimos, pero estamos locos. Pero ¿qué más? Si contemplamos la realidad social que había, cuando ellos se repudiaban a sus mujeres, espero que tuviesen hijos. Porque si no los tenían, ¿quién iba a mantener esa mujer? O sea, podrían llegar a ser tan crueles de coger y repudiar a sus mujeres con las que habían estado toda la vida por tal de unirse a otra mujer más joven, que se vestía diferente, lo que sea, sabiendo que éstas iban a estar en pobreza por culpa de esto. Y ahora entendemos. Es que no se trataba solo de las ofrendas manchadas, no se trataba de los sacerdocios manchados, es que Dios estaba totalmente en contra de esto. En conclusión, es que no podía ser que ellos quisieran ser fieles a Dios, trajeran ofrendas, etc., siendo infieles a ellas. Es que choca. Es inviable. Pero se habían autoconvencido de que, tampoco está tan mal. Y es la misma tendencia que podemos llegar a tener nosotros con el pecado. A cubrirlo, a justificarlo. Pues no pasa nada, si es que todo el mundo lo hace, es que no sé qué, es que... Y sin embargo Dios está completamente en contra. Y venimos aquí, hacemos cosas como si nada, seguimos con nuestra vida, no pasa nada. Pero Dios está en contra. Y Dios es testigo. Y ahí vienen los siguientes versículos. Y para entender estos, tenemos que entender el significado del matrimonio. Si no entendemos lo que
quiere decir el matrimonio para Dios, entonces tampoco vamos a poder entenderlos bien. Dice, y con todo, después de esto, preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué no acepto vuestras ofrendas? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. Y vamos a intentar entender qué es esto, qué es este pacto. Pero antes, la tendencia en nuestros días, y puede ser nuestra tendencia también, es a empujar a Dios fuera del matrimonio. Cuando Dios es la figura central. Y, es que últimamente no nos llevamos tan bien. Pero el devocional conjunto no lo estamos haciendo. Si entiendo que Dios es el que está generando esta unión entre nosotros, entonces me voy a preocupar por lo espiritual, porque sé que es lo más importante. Entonces, si empujamos a Dios fuera del esquema, ¿qué nos queda? Pues que claro, te casaste con una decisión completamente humana. Y te podrías haber equivocado. No, es que, bueno, ya se veía venir y... Ahora bien, si entendemos el matrimonio como Dios como centro, entonces pasa a ser algo trascendental. Algo que incluso no podemos ni llegar a entender. Algo que Dios ya tenía previsto antes de que nacieras. Y tiene bastante lógica, porque si Dios conoce a todos antes de que nazcamos, entonces sabe de dónde vamos a salir. El objetivo del matrimonio también se ve muy difuso si dejamos a Dios fuera. Pasa a ser algo egoísta, ¿por qué me caso? Por lo que recibo. Mientras que si Dios es el centro, entonces me caso para entregarme a otro, para servir a otro, para que ya no se trate más de mí, sino de nosotros. Y entonces la dependencia ya se vuelve más, no tanto en el cónyuge, sino en Dios. Y de lo horizontal, enseguida pues llega a lo vertical. ¿Por qué? Porque estamos tan unidos que enseguida que uno está cerca de Dios, entonces el otro lo nota. Y también se acerca a Dios. Y me gustaría que pudiésemos pensar en tu cónyuge. Si estás casado, piensa en tu marido un momento. Si estás soltero, piensa también en tus relaciones interpersonales. Alguien muy querido. Piensa en esa persona. ¿Qué te puedes esperar de esa persona? ¿Qué te puedes esperar? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque aquí viene una parte muy clave. Cuando nos esperamos que esta persona cumpla con todas nuestras satisfacciones, deseos, estamos mal. ¿Sabéis por qué? Porque va a hacer lo contrario. Porque esta persona es pecadora. Esta persona tiene una tendencia hacia el mal igual que tú. ¿Qué te puedes esperar de tu cónyuge? ¿Qué te puedes esperar de cualquier persona? Que te vaya a decepcionar. Te va a decepcionar. Y tú vas a decepcionar también. En otra situación de desayuno, con mis compañeros, es que nunca hablamos de los chavales porque ya estamos hartos de ellos, hablamos de otras cosas. Entonces, estábamos desayunando y hablando sobre el matrimonio. Mi jefe enseguida dijo, no, es que, oye, que tenéis que tener las cosas claras, ¿eh? Todo firmado antes de casarse. La separación, que si entonces hay este trato, que si entonces qué pasa con el salario, con los ingresos, con los...
Mientras que después un compañero mío dijo, es que yo no lo he hecho así, porque total, si dejo de estar con mi pareja, porque ni siquiera están casados, si dejo de estar con ella, entonces ¿de qué me va a servir la vida? Tenía claro que iba primero ella antes que todo. Ahora vienen las dos respuestas. E incluso, aunque me encante la segunda, hay un problema, que Dios se deja de lado. Y entonces lo que dice Dios acerca del matrimonio, que serán una sola carne, no, esto es a conveniencia. Entonces, mientras esta sea la situación, sí. Si deja de ser esta la situación, entonces no. Y nos separamos y cada uno con su vida. La segunda, ¿cuál es el problema? Que pongo todo mi fundamento, todo lo que soy, todo lo pongo sobre ella. Y ella va a fallar, igual que tú. Por tanto, solo nos podemos fiar de lo que Dios dice. ¿Y qué dice? Dice, abandonará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo dice 3 veces. Y por eso vamos a ir a Efesios, que es la tercera vez que lo dice. Y en Efesios 5, 31, dice, porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Claro, la cosa está en cómo entendemos lo de una sola carne. ¿Es algo figurado? ¿O es algo literal? Claro, mi carne no es la misma que ella. ¿No? Yo estoy unido a Loida, pero en espíritu, ¿no? Yo qué sé cómo. No. Una sola carne. Es como que coges el rojo y coges el azul y los mezclas. Y es lila. Y ya no soy rojo. Y ya no es azul. Somos lila. Uno. Cambia la identidad. Cambia quién soy, de manera que yo soy esposo, casado con Loida y somos uno. Y Dios lo ve así, pero nos cuesta a nosotros verlo así. 3 veces es que es nombrado este versículo en la Biblia, por algo será. Y podemos ver que el matrimonio produce este cambio de identidad, pero también es producto de un diseño divino. Entonces, te tienes que fiar, tienes que tener fe. Es que Dios la ha hecho a ella perfecta para ti. Tú eres perfecto para ella, no que seáis perfectos ninguno de los dos. Pero se complementan increíblemente. Es más, vi un podcast bastante graciosillo sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Y es que somos totalmente diferentes, funcionamos de manera diferente, pero somos totalmente complementarios. Y se reía la mujer que daba las charlas, porque es que para las mujeres es como, no tiene ningún sentido ver que el hombre está la olla y se pasa así, mirando la olla a ver si hierve o si se queda igual. Y entonces la mujer decía, sí, pero a él nunca se le ha quemado una olla. Funcionamos de formas diferentes y complementarias. De manera que en vez de, es que mira lo que hace, es que apreciemos el diseño que hay de parte de Dios detrás del matrimonio. Lo tenemos que apreciar. Y aparte, debemos de apreciarla a ella. ¿Por qué? Y aquí tenemos un poco el problema. El versículo 15 habla sobre esta unidad, ser uno. Y dice, ¿no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿O uno el que los unió? Y entonces aquí hay un poco de, diferentes opiniones. Si pensamos en que es uno el que los creó, podríamos relacionar estos versículos. Ahora bien, si es
uno el que la hizo a ella. Entonces, ¿qué aplicación tiene? Pues también tiene una. Dios es su Padre, como decíamos antes. Dios es su creador. Ella está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no la desprecies. No la desprecies porque si estáis unidos y sois una sola carne y ella sirve al Señor y tú también, entonces ella es embajadora de Cristo. No solo para todos los demás, sino para ti también. Y ella, sí, santifica al marido que es incrédulo, cuanto más al que sí que cree en Dios. De manera que yo soy beneficiado de manera incalculable gracias a mi matrimonio. Y por último, el matrimonio, y esta es una frase que a mí me ha costado un montón y sigo luchando con ello, el matrimonio es un reflejo de Cristo y la Iglesia. De manera que piensa en todas las cosas que han ido bien gracias a tu matrimonio, todo lo que te ha aportado, todo lo que ha sido bendecido de parte de Dios a través de esta persona, etc. Hay algo que aún es superior, que es que el matrimonio te ayuda a entender la relación de Dios con su Iglesia, la relación de Cristo con su Iglesia. Y Dios ha creado esta unión entre el hombre y su mujer para que tú puedas entender la unión entre Cristo y su Iglesia. Y esto no viene de nuevo a estas personas que están escuchando a Malaquías porque habían recibido ya las profecías de Oseas, donde Dios se declara como marido de una prostituta, de una que no valía nada. Pero sin embargo se casa con ella, paga el precio. Y es la imagen en la que nosotros podemos entender este amor tan profundo. No entenderlo del todo, pero sí comprenderlo cada vez más. Y más cuando nosotros estamos casados. Dice en Efesios 5, el versículo que estábamos leyendo antes, dice que grande es este misterio. Es un misterio. Y no en cuanto al hombre y la mujer, que ya me parece misterioso que vayan a ser solo una carne, que haya un cambio de identidad. Pero mucho más es, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la Iglesia. ¿No te sorprende a veces que tu mujer te pueda amar? Mucho más te tendría que sorprender que Dios te pueda amar. Porque aquí dice que Dios ha sido testigo entre la mujer de tu juventud y tú. Pero es que Dios ha sido testigo de todo lo mal que has hecho. No solo contra ella, sino contra todos y contra Él. Sin embargo, pese a todo, cuando hay esta unión matrimonial y pueden haber conflictos, pero ¿cómo se goza Dios cuando hay reconciliación? Al igual que se goza Dios cuando un pecador viene a Cristo y hay reconciliación. Porque lo que Él ha diseñado dentro de su plan de salvación se está, de alguna manera, también dando de manera terrenal entre el hombre y su mujer. Y esto es precioso. Y por último, se habla de un linaje.
Dice, ¿y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Dios. También, un versículo muy complicado. Si lo tomamos de forma literal, es cierto. ¿Quién sale más beneficiado de que hayan un papá y una mamá que se amen y que amen a Dios por encima de todo? Los hijos son los que salen más beneficiados. Y yo puedo decir, es más, esto me pasó cuando yo enseguida que fui a Escocia, tuve que decir el por qué yo creía en Dios. Una de las claves es la relación entre mis padres. Porque es de gran testimonio, porque refleja el amor de Dios con su iglesia, el amor de Cristo con su iglesia. Y es de gran testimonio, no solo para los hijos, para el mundo también. Ahora bien, podría ser de sentido figurado. Y como decíamos al principio de Malaquías, como Dios va apartando y la descendencia llega hasta Jesús, un linaje consagrado. Y sobre todo haciendo referencia, pues, a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque fue muerto por todas estas cosas que has hecho en contra de tu cónyuge, y en contra de los demás, y en contra de Dios. Y que fue resucitado. Y compró el precio para que tú te pudieses unir a Él y ser parte de la iglesia, parte de su cuerpo, siendo uno con Él. Y ahora Él está esperando a que su mujer, la iglesia, llegue perfecta y sin mancha y se celebren las bodas del Cordero. ¿Por qué no vas a querer unirte a Él? Dime una razón. Si es que, ¿qué vas a esperar de tu mujer, de tu marido? ¿Pero qué puedes esperar de Dios? Perfecto, sin mancha, con un pacto que es inquebrantable, que pasa de generación a generación, pasan años y pasan... Pero sus palabras no faltan. Entonces, ¿por qué aborrece Dios el repudio? Aparte de las consecuencias en la persona que se divorcia, aparte de las consecuencias de la persona de la que se divorcia, aparte de las consecuencias sobre los demás, está la representación de Cristo y su iglesia. Menospreciar el pacto matrimonial es menospreciar el pacto con Dios. Por eso guarda tu espíritu. Guarda tu espíritu. Porque Dios es testigo. Porque Dios ha creado tu matrimonio y ha creado a tu cónyuge. Hoy podría salir muy mal. Hoy podría salir muy bien. Hoy podría salir muy bien. Porque hoy podría enderezarse algo que estaba mal en tu matrimonio, en tu relación con los demás. Hoy podría salvarse una familia. Hoy podríamos readaptarnos y reeducar nuestro concepto de matrimonio de manera que fuese más funcional, de manera que diese la gloria a Cristo, de manera que fuese una imagen, un testimonio de lo que Dios ha hecho por su iglesia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el matrimonio. Y gracias por lo bonito que lo has hecho, lo funcional, y es tan preciado, Señor. Te pedimos que podamos tener matrimonios que te den gloria a ti. Matrimonios donde la centralidad seas tú. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros, a ser fieles al pacto.
Ayúdanos a cumplir con también las relaciones interpersonales fuera del matrimonio. Señor, pon remedio hacia el matrimonio mixto. Aléjanos de hacer cosas que entristezcan tu corazón. Aléjanos, Señor, a hacer como si nada delante de nuestro pecado. Ayúdanos a ser fieles a la mujer de nuestra juventud. Ayúdanos a serte fieles a ti. Obra en nosotros, Señor, porque estamos perdidos sin ti. En el nombre de Jesús, amén.